El doctor Gilbert Castro Chavarría es nuestro invitado hoy en este programa de la Unión Médica Nacional. Él es médico, es pediatra, es dirigente comunal, dirigente de la educación, ha formado a muchas generaciones en Guapiles, ha creado hasta tepezcuintles, es dirigente de los amantes de la bicicleta, conoce reductos maravillosos y recónditos de este cantón, pero él es de Puriscal, un poco de Puriscal y otro poquito de Alajuela. Gracias por estar con nosotros, bienvenido, bienvenida. Gracias a usted también. Muchas gracias, Camilo, por la invitación y es un honor estar aquí compartiendo con ustedes un poco de las vivencias de nosotros los médicos. Usted es un poco de Alajuela, otro poquito o un poco más grande de Puriscal y de Guapiles. ¿Por qué? Yo nací en Alajuela, podríamos decir que ahí está mi ombligo, y me crié hasta los 4 años que mi papá se trasladó con el banco a trabajar a Palmar Norte. Allá viví 2 años, después nos volvimos otra vez a Alajuela y para los 12 años, cuando entré en el colegio, el banco lo trasladó a Puriscal, y entonces ahí hice todo el colegio en Puriscal, y ahí dejé los amoríos y todo lo más importante que uno deja, ¿verdad? Sí, sí, usted dijo antes del programa que dejó el ombligo en Alajuela y dejó la virginidad en Puriscal. Exactamente. ¿Y cuándo decide hacerse médico y por qué? Bueno, sinceramente yo creo que yo soy médico y lo tengo como convicción por voluntad de Dios, porque yo que desde chiquitillo como que quería ser médico, como yo a veces veo mucha gente, ¿verdad? No me acuerdo, yo recuerdo que yo jugaba con los compañeros y sí me gustaba mucho disecar insectos y pobrecitos, ¿verdad? Hasta los sapos, porque me daba desde chiquitillo me daba por estarlos abriendo y viendo qué era lo que tenían por dentro y por qué era que funcionaban de una u otra manera. Y cuando estuve en Puriscal, el doctor Vargas, que está en Batán, hizo todas las vueltas y él me decía que iba a estudiar medicina. De hecho, él estudió medicina. Y yo le dije, Víctor, vos me podrías hacer a mí las vueltas. Le digo, oye, como vas a ir, me traes el papel. Y me trajo el papel, yo le llené el papel que había que llenar desde la solicitud. Y nada más, y él fue y me lo trajo y lo fue y lo entregó. Fueron muy amigos y yo ni siquiera, la primera vez que yo fui a la facultad, fue cuando me dijeron que sí había ganado. En la Universidad de Costa Rica. En la Universidad de Costa Rica, entré directo. ¿Y viajaba de Alajuela o viajaba de Puriscal? Yo viví en la casa de mis abuelos. ¿En Alajuela? En Alajuela durante 3 años y medio más o menos. Mi abuelo estaba acostumbrado, digamos, a que sus hijos llegaban a altas horas de la noche, pero era porque se emparrandaban, ¿verdad? Se enfiestaban. Y yo estudiaba con el doctor Arce, con el doctor Juan Diego Arce, que es también pediatra, y con el doctor Rafa Moya, que es el ginecólogo. Estudiábamos de Alajuela, nos hicimos amigos, y de ahí las estudiadas eran hasta las 3 o 4 de la mañana. Entonces empecé a tener problemas con mis abuelos, al punto de que llegaba a la casa y la puerta estaba con doble tranca y con picaporte y no me dejaban entrar. Y yo me tenía que quedar afuera. Inclusive recuerdo un señor, no preciso el nombre, pero ese me ayudó mucho, del resguardo, que yo vivía al puro frente del resguardo civil en Alajuela, y que llegaba en la noche, bueno, en la madrugada, y como estaba cerrado, ¿y qué me quedaba? Te digo, aquí no voy a dormir, aquí es aprovechando el tiempo. Será estudiar ahora y dormir en el bus, algo, porque yo sí me acuerdo de las estudiadas que nos pegábamos. Y recuerdo que él una vez me llamó y me dijo que me quedara ahí en el resguardo y que estudiara, y después él habló con mi abuelo. Entonces fue un poco más tolerante de ahí en adelante. Sin embargo, siempre teníamos problemas. Entonces los últimos 2 años decidí que viajaba de Puriscal. Entonces salía en el primer bus de Puriscal y me venía en el último bus. Y eso, pues, tengo anécdotas de, por ejemplo, de un examen de matemática. La víspera del examen de matemática llegó el doctor Arauz, el papá de una compañera, Gloria Arauz,
y en ese momento me empezó a hacer el examen, ahí en vivo, con los cadáveres. Y yo me quedé, yo no le podía decir, mire doctor, tengo que irme ya porque me deje el bus. Y entonces hice el examen y me dice, ¿qué nota te pondrías vos? Y le digo, ay doctor, yo creo que un 10 solo es la perfección. Le digo, pero ya he estudiado tanto que me pondría por lo menos un 8 o un 9, le digo. Y me dice, bueno, te voy a poner un 8,5. Váyase tranquilo, en ese tiempo. En realidad, lo importante más que la calificación, siempre he pensado yo que es el empeño y la sabiduría y el aprendizaje que tenga uno. Y me tocó que irme me tocaba que irme a veces a pie desde San Pedro y en carrera trotando de San Pedro hasta la Coca-Cola, que era donde se tomaban los buses, porque no había bus, te había dejado el bus. Y en otras oportunidades me tocaba, una vez me dejó el bus y decía yo, ¿y ahora qué hago? O sea, yo para la escuela no me puedo ir porque mi abuelo no me abre o no tengo. O sea, ¿qué hago? Y recuerdo que ya uno de vez en cuando de estudiante pues iba a los hospitales y en ese tiempo había muy buena acogida hacia los estudiantes. Yo pienso que siempre se da. Y entonces me dio por ir y hablé con uno de los médicos que estaba ahí y le conté que me había pasado, que me había dejado el bus, que no tenía que si me dejaba ver, o sea, para aprender. Me puso ropa verde y ahí me pasé toda la noche. Llamé a mi papá, le dije que me había dejado el bus, que me iba a quedar en el San Juan aprendiendo. Yo soy del San Juan de Dios. O sea, los médicos, en ese tiempo uno escogía o el México, el San Juan o el Calderón. Y a mí me quedaba el San Juan, a la Coca-Cola era un brinquito, entonces viajaba, me quedaba muy fácil, era los 100 metros. Porque en la Coca-Cola estaba la estación, está muy cerca todavía ahí, sí, la estación de buses de Puriscal. Y ahí nos íbamos. A veces me iba tan tarde y me venía tan temprano que el bus me dormía. Y recuerdo, o sea, en una ocasión que cuando me desperté estaba en la parada de buses y eran como las 2 o 3 de la mañana. Y el problema no fue ese, fue salir y explicarle al guarda que yo me había dormido. Entonces cuando le expliqué me dice, vos sos el hijo del brujo. Le digo, sí, yo soy el hijo del brujo. Y dice, su tata ha estado preguntando. Y hasta la policía, porque usted no aparece por ningún lado. Y después llegar uno y decirle, mi tata, fue que me dormí. Y otras veces lo que me pasó fue que uno se dormía y los carajos eran muy bromistas y se ponían de acuerdo con el del bus. Y 5 kilómetros antes de Puriscal me decían, Jibillo, ¿qué? Ya, que si apé, ya llegó. Y yo me apiaba, cogía la cosa como podía y me apiaba. Y cuando me estaba despabilando, veo yo que estaba en San Antonio Puriscal. Y huele pata de San Antonio Puriscal a Puriscal, porque en ese tiempo qué celular, ni qué teléfono, ni nada. Ahí no había. ¿Cuándo decidió hacerse pediatra? Cuando vine, yo pienso que cuando hice el servicio social aquí en Ticabán, cuando uno va a la rifa para escoger el lugar donde le coge, donde le toca, le meto la mano y saco y la ficha número 3. Digo yo, juepúñiga, con esto me voy a un hospital yo, que era en ese tiempo, como decir, la expectativa más buena era optar por un hospital porque te formabas de una manera que se pensaba, ¿verdad? De modo que usted tenía posibilidades para mayores, ahí. para estudiar y optar para hacer la especialidad. Digo yo, bueno, cuando dicen, bueno, vamos para la segunda rifa, digo, ¿cómo la segunda rifa? Dice, esto no, dice, no, esos palos que ganaron, ahora vengan y vuelven a meter la manita aquí. Y digo yo, no, sí, bárbaro, dice, si saqué el número 3, ahora seguro saco el número 1. Y vuelvo a meter la mano, pues de tercero, porque me tocó de tercero. Sí, el 110, una cosa así, me tocó. Yo vi pasar 110 plazas delante mío, y recuerdo que ese amigo mío, Víctor Vargas, los papás, por una situación especial, de una estafa que sufrió don Lile, tuvo que venirse a vivir a Ticabán en el periodo de la universidad. En algún momento yo vine a visitarlo, porque éramos muy amigos y yo vine con él. Y yo pienso que en algún momento todos hemos tenido algo de todo. Usted dijo ahora la presentación que era tepezcuintero, o sea, conservacionista. En ese tiempo era cazador. Y yo fui de los que entró ahí a cazar, ¿verdad? Yo era cazador.
pescador, he sido pescador, ¿verdad? Y recuerdo que en la casa de don Lili llegó, íbamos a caballo y me dice, aquí como a 5 minutos queda Ticabán. Entonces cuando yo fui a escoger, habían unas plazas y yo vi que decía Ticabán, yo me acordé y dije, ay, pero si hay en Ticabán a 5 minutos a caballo, está don Lili, yo los conozco y yo me imaginaba yendo otra vez de cacería. Dije, no, voy para Ticabán. Y escogí venirme a Ticabán en ese tiempo. Y cuando yo me vine a Ticabán y me vino a dejar mi tata, imagínese que era por la carretera vieja. Cuando llegamos, mi tata dice, tanto estudiar para donde lo mandaron a usted. Y estaba en una legadera mi tata, y en eso llegaron a tocar la puerta. María Castillo se llama la señora, ese nombre no se me olvida. Llegó doña María, tocó la puerta, y dice, ¿está el doctor? Y le digo yo, sí, ¿qué se le ofrece? Y en ese momento se le reventó la fuente. Venía en labor de parto y reventó la fuente. Y le digo, ay muchacha de Dios, venga, pase. Y ahí en carreras, en el sillón de la casa, agarré un guante y le hice un tacto. Y yo le hice un tacto, fue más bien, donde le hice el tacto fue como para detenerlo. Y le digo a mi mamá, deme una sábana. Y encima hice así, y ahí apañé yo a la hija. La acabo de ver hace como un año, figúrese usted. Me la fui a dar con el Club de Leones fuimos a una gira médica. Y me topo una señora que me veía y me dice, ¿usted es el doctor Castro? Y le digo, sí. Y yo me quedaba viendo y le digo, no me diga que usted es María Castillo. Y me dice, pues ya vengo. Y fue y se trajo a la hija. Ya tiene familia más bien, imagínense. Bueno, es que eso fue hace 28 años. Ya tiene 2 chiquitas. Usted hizo el servicio social en Ticabán y luego ahí decidió que quería ser pediatra. Fue porque estaba entre si hacía medicina interna o pediatría. Estaba yo si decidía cuál. Y recuerdo que me llegó un bananero, ese fue el que es que Dios le manda a uno las cosas, ¿verdad? No hay otra. Dios me mandó esa prueba. Me mandó un carajo, que no recuerdo el nombre y si lo recordara no te lo digo. Me mandó un carajo que yo dije, se fracturó la médula espinal. Llegó que no se movía, que se había caído de un puente y no se movía. Y yo le hice todas las pruebas neurológicas y ese carajo es un super actor. Y dije yo, sí, está fracturado, pobrecito. Va a quedar seguro parapléjico. Y me lo llevo. En el carro mío, que por cierto mi tata, donde vio que era tan largo, me dejó el carro él, un Land Rover, que fue la ambulancia de Ticabán durante todo el año. Y a raíz de eso, yo un día decidí que el que llegara a consultar, si no firmaba pidiendo a la caja la ambulancia, no lo atendía. Y entonces, el año siguiente, estando yo en el hospital de niños, vi la ambulancia porque recogimos como 600 firmas o más en ese tiempo y el doctor Argüello nos ayudó para que Ticabán tuviera ambulancia. Pero con ese carajo yo me lo llevé en carro aquí a Guapiles. Y cuando llegamos, llegó el doctor Pierre, que en paz descanse, se quedó viéndole y le dice, fulano, ¿ya ha conocido él? Le dice, sí. ¿Con cuántos días crees vos que te compongas? Y le dice, ay doctor, yo creo que con una semana suficiente. Y le dice, tome, ni lo revisó ni nada, le dio el carajo, se paró de la camilla y le dice, doctor, muchas gracias, y se fue. Y cuando se iba, y le digo, alto. Le digo, no se vaya. Le digo, ¿por qué usted no me dijo esto mismo allá y me evita venir a mí y suspender la consulta? Ahora tengo que llegar a seguir dando consulta y a ver la gente atrasada. ¿Por qué usted no me dijo eso? Y me dice, es que no lo conocía bien, a usted no le tengo confianza. Y de ahí me dio tanta cuestión que dije yo, o sea, me pasó eso y después me pasó que llegó un chiquito con la mamá, de que me dice la mamá, es que no sé, yo lo veo rarito, y yo me quedaba viéndolo y decía yo, pero algo tiene, ¿verdad? Y lo revisaba y no le encontraba nada, algo tiene. Y vomitaba, y qué extraño, le digo a la señora, no se vaya, quédese ahí. Y me seguí dando consulta, al rato ya lo pasé, y ya se veía, era que tenía un apéndice con una invaginación intestinal. Y yo ahí lo que evidencia es que los niños no mienten. O sea, la cara del niño, el niño te dice qué es lo que tiene o no tiene. El niño, a diferencia del adulto. El adulto, en ese momento, me engañó y yo lo que vi fue que
como médico yo no iba a tener un discernimiento para saber si me estaba mintiendo o no. Y dije yo no, yo me voy por la pediatría. Y para ese año, estando al final, el doctor Medina, el doctor Ranilo Medina, somos como hermanos de la familia, nos llamamos y quedamos en que estudiáramos una semana antes del examen. Y entonces hablé con el doctor Argüello y me dijo que si alguien me cubría, y hablé con el doctor Joaquín Martínez, que es oftalmólogo, y dijo que él iba a trabajar a Ticabán. Entonces coordinamos todo y yo me fui una semana para Puriscal con el doctor Medina y estudiamos todo lo que había que estudiar para hacer los exámenes. Y le dije que era médico por vocación de Dios, porque figúrese que cuando vinieron los exámenes yo no lo gané. Entonces mi tata, que siempre ha sido, dice, ¿pero cómo? Y le digo, hey, no, dice Mario Aguilera, el doctor Mario Aguilera, que te falta un punto. Dice, hey, que con un punto lo hubiera ganado. O sea, como decir, se entraba, por decirte, con 52 puntos y yo tenía 51. Que fuera a ver cómo hacía para que consiguiera ese punto. Y entonces yo me fui a buscar el punto, o sea, porque mi tata consiguió todo. Y yo dije, bueno, yo voy a ir, aunque yo no soy de esto. Y ya me fui. Y cuando llegué, me topé con la doctora Yair Estrada, que en paz descanse, y me dice, ¿y usted qué viene? Le digo, doctora, es que me falta un punto. Y dice, aquí a nadie se le regalan puntos. Y ella era muy recta, siempre fue muy recta. Y yo me sentía con tanta pena que le digo, me dice, ¿usted lo que quiere es revisar el examen? Y yo, donde estaba así, le digo, ay, sí, eso es lo que quiero. Entonces, cuando fui a revisar el examen, la secretaria, como iba con saco y todo, me dice, tiene que darme el saco y todo porque para que no haya riesgo de trampa. Y le digo, está bien, me quité todo. Y eso era que te daban el examen y un machote que uno ponía así, y de acuerdo, era de llenar, como los de la universidad que uno llenaba, ¿vale? Y cuando yo conté de este lado, conté 50 puntos y dije yo, qué bárbaro, machapa. 50 puntos. Solo pegué uno del otro lado. Y entonces yo le di vuelta y lo puse, y cuando veo eso lleno, me paré y le digo, mire, hágame el favor y cuenta esto. Entonces la muchacha lo contó y me dice, 86. Digo, sí, 86. Y me dice, ¿y qué? Digo, es que está con 51. Entonces ya me llamaron y la doctora me pidió disculpas, que era que a veces la máquina, porque lo hacía en la universidad, a veces no lo cuantificaba bien y me dio miles de excusas. Y cuando me iba a ir, como la muchacha me trató tan mal, yo le dije, vea, yo no me voy. Dice, ¿puede irse ya? Le digo, no, yo no me voy si usted no me da un papel que diga que yo me gané el examen. Y me dice la muchacha, ¿cómo? Le digo, yo no me voy. Entonces la muchacha me puso la nota y le digo, póngame la firma suya y el sello. Y me fui. Y cuando estaba aquí, un día me llamó el doctor Alejandro Leff y me dice, Gilbert, ¿vos no era que ibas a hacer el examen? Sí, un jueves. Me dice, es mañana viernes, ¿qué estás haciendo ahí todavía en Ticabán? ¿Cómo? Si a mí no me han avisado. Y coge el carro en la noche y salga disparado. Y en la mañana yo llegué porque yo no estaba en las listas. Llegué al Sendeis ahí en el México a las 7 de la mañana a esperar a la muchacha. Y llego y me dice la muchacha, le digo, vea, es que usted no me llamó, yo hice el examen y yo lo gané y usted no me llamó. Y me dice, usted no lo ganó, usted tiene un 51. Digo, ¿cómo va a ser? Y me acuerdo y saco el papel, digo, y este papel que usted me dio y me firmó. Ve, esa muchacha se puso blanca, morada y de todo, y salió en carrera y empezó a llamar, y al rato viene y me dice, corra, porque lo están esperando para hacer el examen en el hospital de niños. Y así, con esa cuestión, entré yo a... Vamos a un corte y regresamos para que ahora nos cuente de su trabajo con el Club de Leones, de su proyección social en Guapiles, de sus luchas aquí en esta comunidad. Horas de atención en todo el país. Atención brindada con vocación, profesionalismo y dedicación. Solidaridad y pasión. Así son nuestros médicos. Confío en mi médico siempre.
Los doctores nos atienden muy bien. Los médicos no son responsables de la crisis de la caja. Nos quedan 8 minutos. Usted se hace pediatra y viene a Guapiles. ¿Por qué viene a Guapiles? En ese tiempo yo tengo familia, salgo y no hay una expectativa laboral. Y coincidió con que el doctor Artavia, que era pediatra de aquí, se trasladó para San José y quedaba un espacio. Y entonces el doctor Vargas, pediatra de aquí, me llama y me dice, mira, queda un espacio ahí, si querés. Y entonces yo hablé en el hospital y me permitieron venirme 3 meses antes, entonces yo tenía que venir a trabajar aquí y ir a hacer las guardias esos días al hospital de niños, para optar y tener, además de eso, el suegro mío se había venido hacía unos años para acá, para Guapiles, y estaba, entonces era como que veníamos en familia, ¿verdad? Y yo había estado aquí haciendo el servicio social y a mí me gustaba la zona. Entonces yo dije, voy para Guapiles, porque esa era una buena opción. Usted ha trabajado aquí mucho con el Club de Leones. ¿Qué ha significado ese trabajo para usted? En realidad uno como persona no solo debe de aspirar a un crecimiento personal, debe además tener una proyección social, una proyección espiritual. Y entonces, mi tata ha sido león de toda la vida. Y aquí se fundó, vinieron a fundar el Club de Leones. Y entonces en ese tiempo yo dije, hey, toda la vida he estado inmerso en esto de las ayudas sociales y lo del club. Y entonces fui fundador del Club de Leones por segunda vez, porque ya se había cerrado una oportunidad y se volvió a abrir en el 94 el Club de Leones. Y ahí yo recuerdo su etapa de conservacionista aquí. Yo le hice un artículo en el periódico El Guapileño cuando usted criaba tepezcuintles, pero ahora tiene una etapa lindísima, que es andar en bicicleta, y sé que conoce todo el cantón andando en bicicleta. Eso se debe, bueno, primero a que después de una edad, a mí siempre me gustó andar en bicicleta, y durante mucho tiempo no tuve la opción de dedicar el tiempo, digamos, para las cosas que a uno le gustan. Todo fue por una marca que tuve, o sea, eso podríamos decir que me marcó a mí. A los 39 años, ahora tengo 52. Hace 13 años. Exactamente, me dio un AFA, una fibrilación auricular, una taquiarritmia, y en paz descanse el doctor Ramos me vio, y fue de las arritmias más raras y más severas que hay, al punto que él me dijo que inclusive tuvimos que llamar a un abogado para firmarle cosas, porque la probabilidad de mortalidad que en ese momento tenía era muy alta. Y cuando salí de eso, estando en la unidad de cuidados intensivos coronarios, ahí me dio tiempo para meditar y ver muchas cosas que a veces uno hace, y entonces decidí, como norma de vida de ahí en adelante, que en adelante seguiría haciendo solo las cosas que me gustaban, y me proyectaría y tendría un poco más de convivencia con la familia. Entonces, dentro de esas cosas, hice lo de la bicicleta, que a veces nosotros nos metemos en muchas cosas. ¿Y cada cuánto sale andar en bicicleta? Al principio salíamos todos los días. Aquí nos pusieron los carbuncos porque, si a mí me llegaban tantos niños o accidentados porque andan en bicicleta sin una sola luz, nosotros andamos full luz, o sea, luces arriba, atrás, en el casco, reflectivos, y empezamos a salir y después de que hemos ido tomando condición física, pues hemos estado saliendo todos los fines de semana, y yo como parte después de que me dio eso, pues he querido disfrutar más de la vida, y entonces los miércoles usualmente, o algún día entre la semana, si el miércoles está lloviendo, entonces lo cambio por el jueves o el viernes y salgo con amigos a andar por toda la zona. ¿Qué ha significado ser médico para usted? ¿Qué es lo más importante para un médico? En la vida del médico, en el servicio del médico, en el apostolado.
Juepuñica, nunca me habían preguntado tan directo eso, pero en realidad el ser médico es un, como vos le decís, es un apostolado y llega a ser una forma de vida, y el que realmente se mete en esto a vivirlo con todo el carisma y todo el amor, llega a significar muchísimo para uno. Me llama la atención que usted también ha sido educador de alguna manera, porque ustedes desarrollaron un proyecto educativo y hay ahí valores de por medio, valores suyos como médico, valores suyos como educador. ¿Qué piensa de esa experiencia doble que ha tenido aquí en Guapiles? Es que, como te decía, es un sistema de vida que toma uno en relación a prioridades y en relación a valores. Entonces ya ves la vida en relación a las prioridades y a los valores, que realmente, a lo que realmente tiene significado. Es vivir la vida con amor y vivir la vida con plenitud y ser feliz. Si volvieran a ser, ¿volvería a ser médico? No tengo otra opción, o sea, yo no escogería otra cosa. O sea, yo creo que yo no me veo haciendo otra cosa. No me veo haciendo otra cosa. Sinceramente, me es difícil. Entonces, cuando me pregunta eso es porque no lo pensé. Yo nunca lo pensé ni quise firmemente, pero veo que en mí Dios no se equivocó y dijo, es esto. Muchas gracias al doctor Gilbert Castro Chavarría. Yo lo conozco desde hace muchos años, tiene un carisma muy especial, ha hecho un gran trabajo en la zona, desde la educación, desde el ejercicio de su profesión, y ahora también desde la bicicleta, porque le hemos publicado en el periódico El Guapileño una serie de textos, y yo envidio muchísimo lo que veo que ellos han podido conocer de esta zona tan bella. Es un gran ejemplo como esposo, como padre, como abuelo y como deportista y como médico aquí en la zona. También nos puede acompañar en Radio Colombia en el programa Peloteando. Al menos un día por semana hacemos un ejercicio similar con un médico o una médico en 98.7 FM de lunes a viernes a las 3 de la tarde, y todas estas entrevistas las hemos estado subiendo también a internet. Usted en YouTube las puede encontrar. Gracias a Jonathan Rodríguez, a Javier Murillo, a Diego Blanco, al doctor Edwin Solano Alfaro, presidente de la Unión Médica Nacional, que es la institución que tiene este programa. Yo simplemente le sirvo aquí como conductor en este espacio que es del Sindicato Exclusivo de Médicos. Y también muchas gracias a don Alexander Azofeifa, gerente de la Unión Médica Nacional. Gracias a usted por acompañarnos, que pase muy bien.